Bien, buenas tardes. Continuando con los ejercicios de cálculo de reacciones en los soportes, tenemos a continuación la siguiente viga que se encuentra apoyada en dos diferentes tipos de soportes. El objetivo de este ejercicio es determinar las reacciones que se presentan en los soportes. Bien, para esto es importante definir el tipo de soporte que existen o los soportes que existen en la viga y a continuar y posteriormente continuar con las operaciones. En este caso, el soporte que se encuentra en el punto A es un tipo de soporte articulado y el soporte que se encuentra en el punto B es un tipo de soporte de rodillo. En el soporte articulado se van a presentar dos reacciones, una reacción de forma perpendicular a la superficie de apoyo. En este caso le vamos a llamar R a Y. Y la otra reacción va a estar definida sobre el eje horizontal X. En este caso le llamamos RAX. Y la reacción en el rodillo también se va a dar de forma perpendicular a la superficie donde se encuentra el rodillo. En este caso entonces le llamaremos RBY. Son las tres reacciones que se desconoce su magnitud, pero a través del desarrollo de las operaciones podemos conocer su valor. Entonces, a continuación, pues vamos a describir cuál es el procedimiento que requiere desarrollar para conocer la magnitud de las reacciones. Como primer punto, necesitamos elaborar un diagrama de cuerpo libre que represente a las fuerzas eh, que están actuando sobre la viga y también se van a presentar en el diagrama las reacciones que son fuerzas desconocidas en los puntos de apoyo. Entonces, en este caso, si observamos, la viga está sometida a diferentes cargas, en este caso son cargas distribuidas. Podemos seccionar estas cargas a través de figuras geométricas. Por ejemplo, podríamos observar aquí un triángulo, una carga distribuida de forma triangular, que va a estar definida en la región desde el soporte A hasta el soporte B. En este caso, esta región básicamente representaría la carga distribuida de forma triangular y la otra región estaría definida por la carga distribuida de forma trapezoidal. Entonces, estas cargas distribuidas las debemos de transformar en cargas puntuales y ubicar la magnitud de carga puntual sobre la viga para elaborar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, empezamos a trabajar con la carga triangular. En este caso, para hacerlo un poquito más simple y observar las operaciones, ponemos aquí el dibujo de la carga triangular. Aquí desarrollamos un triángulo y en este caso, de la forma como se muestra en la carga triangular, entonces aquí tenemos el triángulo. Básicamente, el área del triángulo nos va a representar a la carga total de esta sección. Entonces, como base tenemos 3 metros de base y una altura va a estar definida por la altura de la carga que tenemos, que es equivalente a 8 kilonewton sobre metro. Entonces, aquí tenemos 8 kilonewton sobre metro. Esto va a representar la altura del triángulo. Si el área representa la carga total, entonces aquí podemos decir que área es igual a la carga del triángulo y por lo tanto el área, pues ya conocemos que es base por altura sobre 2. Por lo tanto, aquí tendríamos la base de 3 metros
que se multiplica por 8 kilonewton sobre metro entre 2. Y entonces la carga será equivalente a 3 por 8, 24, entre 2 es igual a 12 kilonewton. Esto representa a la carga total que existe en el triángulo. Toda esta área que estoy sombreando representa al área total del triángulo y es equivalente a 12 kilonewton. Entonces, ahora el siguiente paso es ubicar esa carga total en un punto en específico que se conoce como su centroide. En este caso, el centroide del triángulo básicamente se ubica a una tercera parte respecto del ángulo de 90 grados del triángulo, se ubica a un tercio de su longitud. Básicamente, aproximadamente, ¿qué será? Entonces, serán los 12 kilonewton a un tercio de la longitud. Si la longitud es de 3 metros, básicamente un tercio es equivalente a un metro. ¿Ok? Esto es importante señalar las cargas, su ubicación dentro de la viga para poder proceder a los cálculos a través de las ecuaciones de equilibrio. Entonces, tenemos ahí la longitud de la carga distribuida, más bien su ubicación, y con eso pasamos a la siguiente sección. En otra parte de la viga, observamos que tenemos, como ya lo dijimos, una carga distribuida de forma trapezoidal. Entonces, de la misma manera, lo que hacemos aquí es, en este caso, podemos seccionar a todo el trapecio en figuras más simples, como un triángulo y un rectángulo. En este caso, el área del triángulo va a representar una porción de la carga y el área del triángulo representará otra porción de la carga. Básicamente tendríamos aquí dos cargas por definir. Entonces, de la misma manera, aquí pues vamos a dibujar un triángulo para representar a la carga total. Aquí, por ejemplo, tendríamos un triángulo que representa a la carga superior del trapecio. Entonces, este triángulo tiene como base 3 metros de longitud y la altura del triángulo va a estar definido por la diferencia de 8 kilonewton menos 4, porque la altura del rectángulo es equivalente a 4 kilómetros sobre metro. Entonces la diferencia de 8 menos 4 pues nos da 4. Por lo tanto, aquí la altura del triángulo sería 4 kilonewton sobre metro. Entonces, de la misma manera, esta carga del triángulo va a estar definido por su área, que sería 3 metros por 4 kilonewton sobre metro entre 2. Entonces, la carga será equivalente a 3 por 4, 12, entre 2 es equivalente a 6 kilonewton para la carga del triángulo. ¿Ok? Esta carga que está marcada con color azul, que aquí estoy indicando, es equivalente a 6 kilonewton. Y de la misma manera como lo hicimos en el caso anterior, el centroide del triángulo va a estar definido a un tercio de la base. Aquí en este caso voy a cambiar la, la dirección del triángulo. El triángulo era básicamente al revés, pero bueno, aquí lo hacemos de esta forma rápidamente. Dijimos que la altura del triángulo es equivalente a 4 kilonewton sobre metro. Entonces ya conocemos su magnitud de la carga, que son 6 kilonewton, y de la misma manera, esa magnitud de carga se va a representar en el centroide, ¿sí? Que se localiza a un tercio de la base. En este caso, esta longitud es equivalente a un metro, porque la base mide 3, un tercio de 3 es 1. Entonces, ahí va a estar ubicado la carga que representa el triángulo.
Esto lo vamos a representar en un diagrama de cuerpo libre, las cargas de cada una de las figuras. Entonces, por último, nos queda representar a la carga del rectángulo. En este caso, el rectángulo, pues básicamente eh, conocemos su magnitud de carga y rápidamente la indicamos. La magnitud de la carga es equivalente a 3 metros de base por 4 kilonewton de altura. Por lo tanto, básicamente multiplicamos 3 por 4, 12. Entonces tendríamos 12 kilonewton de carga total, porque el área del rectángulo es base por altura. Entonces multiplicamos la base por la altura y nos queda 12 kilonewton. Y en este caso, como es un rectángulo, su centroide se localiza exactamente a la mitad de la figura. Entonces la carga de 12 kilonewton se señala a 1.5 metros de la longitud, porque la mitad de 3 es 1.5 metros. Entonces, con esto tenemos ya tenemos definidas las cargas de cada una de las figuras geométricas que se mostraron aquí. Y el siguiente paso, pues, es representarlas a través de un diagrama de cuerpo libre. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es indicar todas las cargas que se presentan en la viga de acuerdo a las figuras geométricas que hemos obtenido. Por ejemplo, aquí serían 12 kilonewton. La otra carga también es de 12. Y la otra carga de 6 kilonewton. Entonces, en un diagrama de cuerpo libre estaremos indicando tanto las distancias de cada una de las cargas como su magnitud. Y aquí, de una forma ya definido, aquí ya tenemos la viga y tenemos ya las cargas. La carga de 12 kilómetros, la primera carga representa el triángulo y en este caso, como la base es de 3 metros, su centroide se localiza a 1 metro respecto del ángulo de 90 grados. Entonces, aquí tenemos la distancia de aquí a acá, que son 1 metro. Para la siguiente carga de 6 kilonewton, también lo mismo. Como era un triángulo, su centroide se localizaba a 1 metro también a partir del soporte. Y aquí tenemos 1 metro. Y la carga de 12 kilonewton, dijimos que se localiza a 1.5 metros. Por lo tanto, desde el soporte hasta la carga, también son 1.5 metros. Entonces, básicamente ya tenemos todos los datos en nuestro diagrama de cuerpo libre y es muy importante que no nos olvidemos de indicar todos los datos, así como las distancias de cada una de las cargas y su respectiva magnitud, porque eso nos va a servir para poder determinar las reacciones en los soportes. ¿Ok? Entonces, procedemos a los cálculos. Los cálculos vamos a dar, bueno, más bien se van a obtener a través de las ecuaciones de equilibrio. Tenemos que desarrollar las ecuaciones de equilibrio para poder definir la magnitud de las reacciones en los soportes. Ya conocemos que las ecuaciones de equilibrio son sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Básicamente, esto es cuando trabajamos estructuras coplanares, es decir, estructuras en el plano XY. Y con estas ecuaciones de equilibrio es más que suficiente para poder analizar este tipo de estructuras y procedemos a los siguientes cálculos. En este caso, si vamos a determinar o trabajar la ecuación de sumatoria de momentos, entonces necesariamente debemos de ubicarnos en algún punto en específico de nuestro diagrama de cuerpo libre para poder calcular con los momentos. En este caso, como una recomendación, el punto de referencia sería en el punto de la viga en donde se concentra el mayor número de incógnitas. En este caso, en el soporte A es el soporte que presenta dos incógnitas, el soporte B una sola incógnita. Entonces, a partir del punto A, aquí, a partir de este punto, nos ubicamos para poder definir las reacciones en los soportes. Y a partir de ese punto, vamos a observar qué fuerzas relativamente hacen girar a la viga, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario. Entonces, aquí en la ecuación,
indicamos que realizamos sumatoria de momentos a partir del punto A. Si el sentido de giro es en sentido horario, lo hemos definido como un momento negativo, de acuerdo a una convención de signos. Si el sentido de giro es antihorario, lo definimos como sentido positivo. Ya conocemos también que el momento se define como la fuerza por una distancia perpendicular. Entonces, a partir del punto A, empezamos a observar qué fuerzas son las que generan momento y qué fuerzas no. Entonces, por ejemplo, la carga de 12 kilonewton se localiza a 2 metros. Si observamos, aquí tenemos una distancia perpendicular. ¿A quién? A la carga. Entonces, esto genera momento en una dirección de en sentido, en sentido horario. Básicamente, esa carga estaría siendo relativamente haciendo girar a la viga en sentido horario y por lo tanto el momento que se define para esa carga sería negativo. Así que hacemos la operación, indicamos la operación, menos 12 kilonewton por su respectiva distancia, que son 2 metros. ¿Ok? Procedemos con la siguiente carga. En este caso, la siguiente carga se localiza, es prácticamente la reacción, y la reacción también es de forma perpendicular a la distancia, y prácticamente también la reacción genera un momento. En este caso, la reacción RBY, el momento que genera va a estar definido en sentido antihorario. El sentido de giro será positivo entonces. Entonces aquí indicamos más la fuerza RBY por su distancia que se localiza a los 3 metros. ¿Ok? Continuamos con la siguiente carga. La siguiente carga es de 6 kilonewton y básicamente se localiza desde el punto A hasta la carga de 6 kilonewton. Es equivalente a 4 metros, es la distancia desde el punto A hacia la fuerza y también se encuentra perpendicular a la distancia. El sentido de giro, en este caso que genera la carga de 6 kilonewton, es en sentido horario y por lo tanto el momento que genera es negativo. ¿Ok? Menos 6 kilonewton que multiplica a la distancia que son 4 metros desde el punto A. Aquí tenemos el punto A para que no se nos olvide. Entonces, eso es el momento que genera y procedemos con la siguiente carga a analizar para verificar el momento que genera esta carga. La siguiente carga es de 12 kilonewton y se localiza desde el punto A, se localiza a una distancia de 2 más 1 son 4 más 0.5, 4.5 metros es la distancia de la carga de 12 kilonewton y también es de forma perpendicular. Por lo tanto, el sentido de giro que genera esta carga es también en sentido horario y por lo tanto el momento que presenta es negativo, menos 12 kilonewton a una distancia de 4.5 metros. Son todas las cargas que generan momento, es decir, básicamente relativamente las cargas que su tendencia es que gire la viga. En el punto A también observamos que existen dos reacciones, RAX, RAY, pero básicamente estas dos reacciones están dirigidas hacia el mismo punto donde queremos calcular momentos y por lo tanto esas dos reacciones no generan momento. Entonces, son todas las fuerzas que generan momento, igualamos a cero en la ecuación y procedemos con las operaciones. Aquí hacemos todas las operaciones necesarias. Menos 12 por 2 nos da menos 24 kilonewton metro más 3 RBY menos 24 kilonewton metro. Y aquí multiplicamos 12 kilonewton por 4.5 y nos da un valor de 54 kilonewton
metro igual a cero. La única incógnita que tenemos aquí es RBY. Entonces hacemos las operaciones para poder despejar y conocer su magnitud. Sumamos todas las cantidades que tenemos aquí de menos 24 kilonewton, son cantidades semejantes, las podemos sumar. En este caso es una suma algebraica porque todas son negativas. Entonces sumamos 54 o los otros 24 más 24 nos da un total de carga de 100 menos 102 kilonewton por metro más 3 RBY igual a cero. Continuando con las operaciones, despejamos a RBY, por lo que la cantidad de menos 102 kilonewton por metro, que es negativa, al despejar pasa como positiva, 102 kilonewton por metro, entre los 3 metros de la reacción que están multiplicando, y entonces hacemos la operación de división. 102 entre 3 nos da una magnitud para la reacción equivalente a 34 kilonewton. Metros sobre metro se anula y nos queda únicamente 34 kilonewton. Básicamente entonces esta es la magnitud para la reacción en el soporte B. 34 kilonewton por metro. ¿Ok? Bueno, aquí lo voy a indicar en el diagrama. Ya sabemos que son 34 kilonewton. Entonces, pues continuando con las operaciones, tenemos que seguir aplicando las ecuaciones de equilibrio. En este caso iniciamos con sumatoria de momentos. Eh, Continuamos con las otras dos ecuaciones que son sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Voy a volver aquí para poder hacer las operaciones rápidamente. Entonces, aquí tenemos, si continuamos con sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Del diagrama de cuerpo libre, que es muy importante, ya lo comentamos hace un momento, que indicar todas las fuerzas y todas las distancias respectivas. En este caso, al observar todas las fuerzas que existen en el diagrama sobre el eje vertical Y, vamos a observar qué fuerzas son las que actúan de forma vertical ascendente, y estas fuerzas serán positivas, mientras que las que actúan de forma descendente serán negativas. Y entonces, del diagrama de cuerpo libre, observamos las fuerzas que son, por ejemplo, la reacción RY, que es un dato desconocido, arbitrariamente definimos un sentido, pero no significa que es un sentido correcto. Puede ser que el sentido que hayamos propuesto aquí para RY sea incorrecto, pero las operaciones nos darán el verdadero sentido. Entonces, por ahora, el sentido que lleva es positivo. Aquí lo indicamos en la sumatoria, más RY. Y la carga de 12 es negativa. La siguiente carga negativa. La otra carga negativa. Y la reacción RBY, que se presenta aquí, aparece de forma ascendente y por lo tanto es positiva. ¿Ok? Hacemos la sumatoria algebraica. 12 más 6 más 12 nos da a menos 30. Menos 30 más 34. Entonces, RAY, la diferencia de menos 30 más 34 es 4 kilonewton, igual a cero. Por lo que al despejar RAY, aquí observamos que en el despeje nos da un valor negativo equivalente a 4 kilonewton de carga, de reacción, perdón. Ese signo negativo que aparece en el resultado para la reacción indica que el sentido que se propuso inicialmente en el diagrama de cuerpo libre para la reacción RY básicamente no es el sentido correcto. ¿Sí? Me regreso a la figura original. Aquí habíamos propuesto al inicio que el sentido que lleva esta reacción lo habíamos propuesto de forma ascendente, pero las operaciones me indican que el sentido correcto es de forma descendente.
Y en las operaciones que se presentan, nos da un valor negativo para la reacción. Ese sentido negativo que tenemos aquí en el resultado, este sentido negativo, indica que el sentido que propusimos originalmente para las reacciones no es correcto. Es decir, si aquí lo propusimos como positivo, es decir, de forma ascendente, básicamente este sentido no es correcto. Que el verdadero sentido que llevaría esa reacción sería de forma descendente. Es decir, sería de forma vertical, pero de forma descendente. Ese sería entonces el sentido correcto para la reacción RAY de forma negativa. Entonces, eso sería su sentido correcto para esta reacción, ¿ok? De forma descendente. Porque el sentido que propusimos, ya le comentamos que no es el correcto. Bueno, continuando con las operaciones, tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en X. Básicamente aquí, la única fuerza que se encuentra de forma horizontal o sobre el eje X es la reacción RAX. Es la única fuerza. No hay otra carga de forma horizontalmente. Por lo tanto, al hacer la sumatoria de fuerzas en X igual a cero, la única carga o la única fuerza que se presenta en el diagrama es RAX y por consecuencia su magnitud es equivalente a cero. ¿Ok? No tenemos reacción porque es equivalente a cero. Bien, con esto concluimos este ejercicio, esperando que las dudas hayan disipado y continuaremos con más ejemplos. ¿Ok? Por ahora les agradezco su atención y muchas gracias.